Igualmente, la oscuridad podemos combinarla con otros elementos, con otros fenómenos climatológicos extremos. Eh, Ahora vamos con Susi. Susi, para ti, el silencio, ¿qué Bueno, podría representar? miedo, ¿Mm? como un, como una parálisis emocional. Puede significar también el silencio como un autoconocimiento de algo o estar a la expectativa de algo. Muy bien. El silencio, este silencio combinado con la obscuridad puede ser combinado con algo sobrenatural. Sí, totalmente. Carlos, la tormenta. La tormenta pueden ser una emoción desbordada. Mm, puede ser estado de alerta. Sí, también, también, también. Eh, esto que señalas de la tormenta como una pasión desbordada tiene mucho que ver con un movimiento literario del siglo XVIII. Yo no hablo alemán, lo voy a decir como lo he dicho. El Sturm and Drang. El Storm and Drang, eh, en español se traduce como tormenta e ímpetu e impulso, dio paso a este movimiento literario donde la tormenta así daba paso a una manifestación de, de emociones extremas desde un enfoque individualista, ¿no? Aquí la emoción y el sujeto por encima del racionalismo de la ilustración, o sea, los valores de la ilustración, del sentimiento, de la gallardía, de los valores de la ilustración propios, van a encontrar su contraparte en el Storm and Drang, ¿no? Y todo ese siglo se va a regir bajo estos principios subjetivos del individualismo y del desborde de las emociones. Lo encontramos en Goethe, por ejemplo, con las cuitas del joven Werther. Werther, pues, es un tipo que al no se las voy a spoilerear, pero al no encontrar satisfacción en su búsqueda y en su deseo amoroso, tomó una decisión terrible. Esta decisión terrible incluso se va a convertir en una moda fatal en la sociedad de aquellos años, de aquel siglo XVIII, este, que incluso se convirtió en una problemática social, lo que provocó esta novela, ¿no? Va muy de la mano con lo que señala Carlos, y no ha pasado, no ha dejado de utilizarse así la tormenta. Ahora, como ya lo hizo Susana, convienen ustedes la oscuridad del silencio y la tormenta, Dios de mi vida. O sea, oscuridad y silencio ya de por sí, ¿no? Y la tormenta, aquí ¿cómo lo podríamos estructurar? La oscuridad y el silencio, la oscuridad en general, el silencio en un espacio interno y afuera está lloviendo, está cayendo un tormentón, pero la casa está en silencio. Y si agregamos el elemento sobrenatural que comentaba Susana, donde adentro se escucha una voz, abro la puerta y no hay nadie, ay, güey, ¿no? O sea, estamos comenzando a tensionar el paisaje narrativo. Fíjense cómo lo lleva a cabo Faulkner con esta novela llamada Mientras agonizo. Dar, uno de los personajes, describe el río henchido, desbordado casi por una tormenta que él y su padre y sus hermanos han de cruzar con el carro en el que transportan en un ataúd el cadáver de su madre recién fallecida. Aquí están estos elementos: la tormenta, la noche. El silencio no es un silencio
del espacio, sino es un silencio de entre los personajes porque no se hablan entre ellos. ¿Mm? Y llevan el cadáver, llevan en un ataúd el cadáver de la madre recién fallecida. Y dice, a ver, déjenme ver. Caray, a ver. Ah, a ver, ante nosotros. Es que creo que se me perdió una. Sí, se me perdió una, una diapositiva. Bueno, esto es más que suficiente. Fíjense bien, dice, si dudase cómo se cubre de espuma un caballo que suda, y corre entre la maraña con un sonido quejumbroso y cogitobundo, las sueltas cañas y los renuevos se inclinan sobre ella como humillados por un ventarrón y se ladean, sin volverse hacia atrás, igual que si estuvieran suspendidos de unos cables invisibles que bajasen del alto ramaje. Y sobre su incesante superficie se ven los árboles, las cañas, los renuevos, desarraigados, arrancados de la tierra, espectrales sobre un cuadro de desolación inmensa, aunque limitada, resonante, de la henchida voz del agua, devastadora y lúgubre. ¿Mm? O en Perro de Invierno, este relato, déjenme regreso a este primero. Este es me faltó un fragmento de lo que les quería compartir, pero aquí se alcanza a percibir perfectamente. La lluvia ha desbordado el río, desdibuja sus orillas y imagínense ustedes que está arrastrando todo lo que encuentra a su paso. La violencia del agua es incontenible, pero tiene un eco más íntimo, pero igual de violento y de agitado como los ejemplos que vimos anteriormente, pero con esto que comentaba Carlos de la emoción, del storm. El espíritu del personaje principal de esta novela está vinculado con el símbolo de la tormenta que se narra aquí en este momento, el arrebato emocional en las palabras y en el pensamiento del personaje principal, ¿no? Fíjense cómo se llama el libro Mientras agonizo. En el relato de Perro de Invierno de Alistair MacLeod. Alistair MacLeod es un escritor canadiense también un poco desconocido, pero fabuloso en sus relatos, sobre todo en sus relatos, es muy bueno, se los recomiendo mucho. También les voy a subir el libro ahí a la biblioteca. Tiene este relato llamado Perro de Invierno, donde un muchacho sale de su casa en una isla lejanísima llamada Cabo Bretón, con la intención de probar, de testear las trampas que han puesto para los animales y que han repartido por el bosque, ¿no? Sus padres no pueden estar con él, están esperando a alguien que los va a ir a visitar y él está solo y no hay otros niños, porque prácticamente pues, es un lugar recóndito y solitario, ¿no? Entonces él va solo a verificar las trampas. Es una tarde soleada de invierno y el paisaje está nevado. Hay sol, pero es invierno y el paisaje está nevado. Ya les dije de dónde es MacLeod, de Canadá. Dice, até al perro al arnés del trineo. Abrí la puerta de casa y grité que iba a echarle un vistazo a las trampas. Empezamos a ascender la colina que hay detrás de nuestra casa en dirección al bosque, cuando eché la vista atrás, hacia el mar. El gran hielo, es como llamábamos al bloque de hielo más grande. Estaba sólidamente asentado en la orilla y se extendía más allá de donde alcanzaba la vista. No había estado allí el día antes, aunque durante las últimas semanas lo habíamos visto moverse en el agua, unas veces cerca y otras lejos, dependiendo de los vientos y las mareas. La llegada del gran hielo marcaba oficialmente el inicio de la fase más fría del invierno. Era sobre todo el hielo a la deriva que bajaba del Ártico y de la península de Labrador, aunque una parte era hielo de agua dulce procedente del estuario del río San Lorenzo. Bajaba hasta aquí al caer las temperaturas, trayendo consigo su propia frialdad misteriosa y se extendía a lo largo de cientos de millas en forma de cráteres y llanuras,
formando figuras, unas veces grotescas y otras de una belleza arquitectónica. Era azul y a veces gris y otras veces de un brillante verde esmeralda. El perro y yo cambiábamos de rumbo y nos dirigimos cambiamos de rumbo y nos dirigimos hacia el mar a ver qué había traído el hielo. ¡Guau! El muchacho cambia de planes, ¿no? Dice que cambiamos de rumbo, dice, ¿no? Y nos dirigimos hacia el mar. Si algo le sucede, si tarda en regresar el chico, nadie va a saber qué va a ocurrir con él, nadie va a ir a buscarlo, sus papás están ocupados. El chavo decide, no voy a revisar las trampas y se siente atraído más bien por la llegada del gran hielo. Fíjense cómo se emociona con la narración en primera persona, cómo se emociona por la llegada del gran hielo, cómo determina esto y entonces llega esa masa inmensa de hielo, porque dice que hasta donde nos llega la vista se ve, ¿no? Y eso cambia la historia, le genera tensión. Ya en el momento que estamos leyendo este fragmento, dice, ahora, güey, ¿qué va a pasar con eso, no? O sea, el chavo tenía un plan y no lo respeta. Entonces el chico se pone en marcha hacia este paisaje portentoso, maravilloso, un escenario fastuoso de hielo, un mundo de hielo, de una belleza sobrecogedora, ¿no? Fíjense, la lírica que utiliza aquí MacLeod era sobre todo hielo a la deriva que bajaba del Ártico y de la península de Labrador, mezclando elementos geográficos que sí existen, ¿no? Aunque dice, bajaba hasta aquí al caer las temperaturas, trayendo consigo su propia frialdad misteriosa. ¡Guau! Esto es soberbio, ¿no? este, con esta plataforma recién llegada de los fríos del norte, de los llamados hielos perpetuos, ¿no? Y este chico viéndolo en su insignificancia en un trineo, ¿no? Y una vez más, la naturaleza enfrentada al hombre, la naturaleza mucho más grande que el hombre, crea este marco narrativo e inyecta atención a la escena, la naturaleza y el hombre. Este es el primer elemento. Ujú. El segundo elemento es un espacio desconocido. Esta es otra forma de generar tensión narrativa a través del espacio y la inventación, haciendo que nuestros personajes se muevan en un escenario que no les resulta familiar. ¿Ah? Sí, ahora, güey, tú ahí pones a tus personajes en un espacio que no conocen ellos, los pones en una situación extrema, ¿no? ¿Qué elementos se vinculan aquí? Bueno, la extrañeza, la falta de conocimiento sobre el modo en que funciona el universo al ver al que son arrojados los personajes, lo cual también va a producir un desequilibrio cuajado de tensión tanto en los personajes como en los lectores. Los mismos lectores van a verse confundidos e incluso se van a identificar con un espacio que no conocen, ¿no? Eso ocurre de manera maravillosa en los viajes de Gulliver o en Tolkien, ¿no? Se da muchísimo en la narrativa de viajes y en la narrativa fantástica. Em, lo vemos sobre todo en El Señor de los Anillos con Frodo, cómo va recorriendo lo que les decía yo, esta geografía de la Tierra Media en donde se va a enfrentar a universos que él desconoce. Imagínense estos pequeños seres que no han salido de su comarca enfrentándose a escenarios inéditos que en su vida jamás habían pisado, ¿no? Esto genera también también se explora en la narrativa de carácter realista. Por ejemplo, en Jhumpa Lahiri, este autor maneja de manera exclusiva el proceso de aclimatación vivido por parte de los migrantes bengalíes cuando llegan a Estados Unidos. Ustedes pónganse a pensar por un momento que los sacan de aquí, de su tierra de origen, donde vivimos, donde llevamos nuestra vida, donde trabajamos, comemos, convivimos, tenemos a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, y de repente nos tenemos que largar a otro país en donde no sabemos ni siquiera su idioma, no sabemos cómo pedir de comer, no sabemos saludar ni dar las gracias. Imagínense, bueno, esto lo hace Jhumpa Lahiri con sus relatos a partir de emigrantes bengalíes que llegan a Estados Unidos en los años 70 del siglo XX, ¿no? Esta extrañeza ante una forma de vida desconocida, este choque de dos mundos que nos dejan también con experiencias y ficciones muy, muy pesadas, ¿no? O también ocurre en Álvaro Mutis cuando nos habla acerca en la saga de Macrol y el Gaviero,
nos presenta a personajes que se enfrentan a mundos fascinantes y desconocidos. Incluso el mismo protagonista, cuando viaja al Amazonas o cuando va a una isla que se llama la isla de Cocora, eh, que en realidad es un escenario este, totalmente desconocido para ellos, donde el personaje pues comienza a convivir, se enamora, pero tiene una experiencia traumática al enfrentarse a ello, ¿no? El ejemplo más claro que les traigo a ustedes es El corazón de las tinieblas de Conrad, un clásico de clásicos que conjuga las dos estrategias. El hombre contra la naturaleza, o sea, el uso de las fuerzas de la naturaleza, como ya lo hicimos, y el recurso del espacio desconocido. ¿Mm? Aquí tenemos la descripción de Marlowe, que es un protagonista y que también es el narrador de la historia, durante la búsqueda de el abominable Quartz en las entrañas del Congo. Fíjense bien cómo va. De pronto se hizo la noche súbitamente y también nos dejó ciegos. A eso de las 3 de la mañana saltó un gran pez y su fuerte chapoteo me sobresaltó como si hubiera sido disparado por un cañón. Una bruma blanca, caliente, viscosa, más cegadora que la noche, empañó la salida del sol. Ni se disolvía ni se movía. Estaba precisamente allí rodeándonos como algo sólido. A eso de las 8 o 9 de la mañana comenzó a elevarse como se eleva una cortina. Pudimos contemplar la multitud de altísimos árboles sobre la inmensa y abigarrada selva, con el pequeño sol resplandeciente colgado sobre la maleza. Todo estaba en una calma absoluta y después la blanca cortina descendió otra vez suavemente, como si se deslazara por ranuras engrasadas. Ordené que se arrojara de nuevo la cadena que habíamos comenzado a alar, y antes de que hubiera acabado de descender, rechinando sordamente un aullido terrible, como de infinita desolación, se elevó lentamente en el aire opaco. Cesó poco después. Un clamor lastimero, modulado con una discordancia salvaje, llenó nuestros oídos. Lo inesperado de aquel grito hizo que el cabello se me erizara debajo de la gorra. No sé qué impresión les causó a los demás. A mí me pareció como si la bruma misma hubiera gritado. Todos los detalles de esta descripción, la noche, que ya lo vimos en el punto anterior de la naturaleza, la bruma, la calma, el aullido, los sentidos, el sonido, el olor, la vista, ¿no? Se prefiguran, o sea, se configuran para permitirle al lector intuir el resultado de esa búsqueda cada vez más difícil a través del corazón del África, es decir, del corazón de las tinieblas que nos narra aquí Joseph Conrad, ¿no? Entonces ya llevamos dos, el espacio desconocido y la naturaleza. Vamos con el último espacio, que es la ironía dramática. Como ya sabemos qué es la ironía, bueno, la ironía es una figura retórica que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice, ¿no? Sabemos también, y lo hemos visto en esta misma sesión, que la tensión dramática se basa en la creación de situaciones y escenas regidas por el conflicto. Acuérdense que nosotros trabajamos mucho con conflictos. El espacio y la ambientación de una novela pueden ser utilizados para generar una combinación de ambos elementos, lo que llamaremos la ironía dramática. Ya me acordé, se llama Zuckerman, el personaje de Philip Roth, que no me acordé al principio. Se llama Zuckerman. Se llama Nathan Zuckerman. Bien, fíjense entonces, y me acordé porque les traigo este ejemplo de Philip Roth. Este libro se llama La visita del maestro de Philip Roth. Este fragmento es de ese libro. Nathan Zuckerman, que en realidad es un personaje autobiográfico de Philip Roth, en este libro es un joven escritor en ciernes que llega a la casa de campo de un novelista llamado Lonoff, por quien Zuckerman siente un respeto y una veneración casi de fanático. Entonces Zuckerman hace esta descripción del cuarto del maestro, de su admiradísimo Lonoff. Fíjense cómo lo narra. El cuarto de estar al que me guió era pulcro, acogedor y sencillo. Una gran alfombra circular, varias butacas cubiertas con fundas, un viejo sofá,
Una larga pared con libros, un piano, un fonógrafo, una mesa de biblioteca de nogal llena de publicaciones y revistas cuidadosamente apiladas. Por encima del revestimiento blanco, las paredes de un color amarillo pálido estaban casi desnudas. Solo había en ellas media docena de acuarelas de aficionado que representaban la vieja granja en distintas estaciones. Más allá de los asientos con cojines de las ventanas y de las incoloras cortinas de algodón cuidadosamente recogidas, pude ver las ramas desnudas de arces oscuros y campos de nieve virgen. Pureza, calma, simplicidad, aislamiento. Toda la concentración, la extravagancia y la originalidad de una persona reservadas para cumplir con su trascendente, exaltada y ardua vocación. Miré a mi alrededor y pensé, así viviré yo. ¡Wow! Este retrato, esta descripción virtuosa que hace Philip Roth a través de su personaje autobiográfico llamado Nathan Zuckerman, nos ofrece un contrapunto, un desmoronamiento familiar más adelante, una terrible ironía más adelante. Toda esta pureza, todo este refinamiento, todo este escenario idílico de un intelectual, de un hombre que sirve de ejemplo, más adelante en la novela se desmorona, chicos. Se cae por los suelos. Esto establece una ironía dramática. Aquí yo los invito a jugar con las ironías. El sol, pero los espacios abiertos, pero en el espacio interno del personaje ocurre otra cosa. Ajá. La pulcritud de una casa, pero los habitantes no tienen esa misma pulcritud de la casa. Ujú. Este tipo de ironías. La catedral, una catedral maravillosa, fastuosa, con grandes puertas, pero que siempre está cerrada. ¿No? Este, Philip Roth lo hace. Nos habla de tensiones entre la literatura y la vida, entre la honestidad artística y la decencia convencional. Sí, mira cómo vive este hombre, pero el hombre es un hijo de puta. Más adelante en la novela se dan cuenta. Y sobre aquellos creadores implacables que viven con las consecuencias de sacrificar o tu vida artística o tu vida cotidiana. El espacio y la inventación ayudan al cumplimiento de ese objetivo. Aquí la narración, por ejemplo, en el caso de Viviana, podría Viviana visitar la casa del hombre. La casa del hombre podría ser una casa que tiene colgadas muchas imágenes de santos, muy bien ordenada, pulcra, limpia, que olía a una casa familiar. El olor de la sopa se asomaba y se filtraba por las ventanas, dando a entender que ya era la hora de la comida. ¿No? Y después esta casa, este espacio de donde vive este hombre, el hombre en realidad es un hijo de puta, ¿no? Que no corresponde con la realidad que se establece con este espacio. Pero ya tú, Susana, puedes establecer esta ironía dramática a partir del establecimiento del espacio donde surge este hombre, ¿no? Para darle ese peso irónico de tu personaje y generar tensión. Muy bien. Eh, ¿Cómo construir un espacio narrativo? Bueno, como ya hemos explicado, el espacio y la ambientación ayudan a que el lector se sienta atraído por nuestra historia que deseamos contar. Bien concebida, bien ejecutada, bien hechecita, nuestra atmósfera puede generar tensión y dramatismo, ya lo vimos, ¿no? Ya vimos estos tres elementos pasados. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos crear espacios narrativos que sustenten e intensifiquen nuestras tramas? Como ocurre con cualquier técnica narrativa, es una cuestión de experiencia, de talacha, de meterle, de escribir todos los días, chicos, todos los días. Otra, de imaginación, de recurrir a nuestras ideas, a nuestras perversiones, pasiones más profundas, a nuestras cosas que se nos ocurren, como decía Susana al principio, se me ocurre algo y me despierto y lo escribo. Y como les dije también hace tiempo, a la capacidad de observación que ustedes se convierten en observadores profundos de la psicología y de la sociología y de la antropología de la gente. Ajá. Estos tres elementos, la técnica, practicarla, talacharle. La imaginación, tus fantasías, tus traumas, tus miedos, tus pasiones, tus perversiones y a la capacidad de observar. Ajá. Por un lado. Pero a la hora de crear ambientes, lo que te va a resultar útil va a ser apuntar detalles concretos, escribir, seleccionar, después de que hayas escrito, seleccionar los detalles esenciales para tu historia y después
conectar e interpretar. Vamos con la primera, y aquí tenemos al maestro de maestros, que es Chekhov. Apunta detalles concretos. Sí, así con una libretita, apúntate los detalles concretos. Acuérdense que la narrativa es el arte de lo concreto. Y como dice Chekhov, si queremos que el lector perciba que nuestro protagonista está triste, no digan que está triste. Sácalo a la calle y haz que mire su reflejo en la luna, el reflejo de la luna en un charco. Sácalo a la calle y que incluso el sonido del motor de una motocicleta lo deprima porque le recuerda cuando iba de paseo con su novia. Se trata de mostrar su tristeza a través de detalles concretos. La concreción es indispensable para crear el ambiente narrativo y a su vez el ambiente narrativo es crucial para que nuestras ficciones resulten verosímiles. Ajá. Antes de escribir entonces es necesario visualizar el escenario de nuestra novela. Por principio de cuentas, antes de escribir visualiza el escenario de tu novela. Haz una lista de palabras o detalles específicos que mejor representen ese escenario. Los espacios creíbles, recuérdalo, se sustentan sobre detalles vívidos, aquellos que puedes ver, oír, oler, saborear y tocar. De hecho, hasta Susana se sintió asustada con la descripción de Pedro Páramo, de Comala, ¿no? Se erizan los vellos, la piel, se enchina la piel con esas descripciones. Sí, ¿por qué? Porque apelamos a los sentidos. A la hora de escribir nuestras ficciones también es recomendable usar los 5 sentidos y convertir estas palabras en sensaciones reconocibles. Atención, ojo, la mayoría de nosotros tendemos a centrarnos en un sentido predominante, confiamos más en uno. ¿En cuál? Generalmente en la vista, o en el oído, o en lo táctil. ¿Mm? Esta atención a un único sentido se puede convertir en una limitación narrativa. Hay escritores que oyen las voces de los personajes antes de verlos en su mente y encuentran relativamente sencillo escribir diálogos verosímiles. Escucha lo que tu personaje te dice y trata de hablar con él. Por eso es importante escuchar cómo habla la gente, cómo hablan las personas, para robarles su voz y incorporarla a tus personajes. Esta tendencia auditiva es de gran ayuda para escribir teatro. Aquí tenemos a Carlos, por ejemplo, que es especialista en ello. Si un personaje no tiene una voz en el teatro, el personaje se cae, no le crees, se convierte en una caricatura, en bula, ¿no? Como decía Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, güey, haz que tus personajes hablen, güey, no que lean, ¿no? Así decía Luis Enrique, ¿no? Por el contrario, los escritores que son visuales son capaces de describir espacios sin demasiada dificultad y nos presentan detalles e imágenes vívidas, pero lo más probable es que van a tener dificultad para trabajar la voz de sus personajes y enhebrar diálogos. Sí, me presentas descripciones bien chidas, pero los diálogos están tan acartonados que ni siquiera se sienten, ¿no? Entonces, ojo con esto. El sentido del oído, escucha las voces para que tú incorpores las voces a tus personajes, que sean voces realistas. Y el sentido visual para que tus descripciones sean vívidas, que no sean una mera enumeración de elementos. Fíjate cómo lo hace en estas descripciones que no son ni raquíticas y que son diálogos dinámicos. Bueno, aquí no hay ningún diálogo, pero fíjate muy bien en cómo lo hace otro de los grandes masters, que es Italo Calvino, en Si una noche de invierno un viajero. Fíjate, dice, así arranca el libro, ¿eh? Dice, la novela empieza en una estación de ferrocarril. Resopla una locomotora, un vaivén de pistones cubre la apertura del capítulo. Una nube de humo esconde parte del primer párrafo. Entre el olor a estación pasa una ráfaga de olor a cantina de la estación. Hay alguien que está mirando a través de los vidrios empañados. Abre la puerta encristalada del bar. Todo es neblinoso, incluso dentro, como visto por ojos de miope o bien por ojos irritados por granitos de carbón. Son las páginas del libro las que están empañadas como los cristales de un viejo tren. Sobre las frases se posa la nube de humo. En una noche lluviosa, el hombre entra en el bar, se desabrocha la gabardina húmeda, una nube de vapor lo envuelve. Un silbido parte a lo largo de los rieles brillantes de lluvia hasta perderse de vista. En este incluso se escucha el sonido de la locomotora, los pistones, se ve el humo, la neblina, los brillos empañados, el olor de la cantina, la humedad de la gabardina. Fíjate todos los sentidos que están aquí involucrados en este párrafo. Maldito Ítalo Calvino, ¿no? Qué maravilloso escribir como él. Las palabras certeras de Calvino hacen que a través de los sentidos la escena cobre vida. Esta es una escena vívida.
Estas son escenas vívidas. Releanlas, por favor, en sus presentaciones para que recuperen estos aspectos esenciales. Ya estamos casi por terminar. Voy a meterle velocidad para que no me emocione y me quede atorado en los temas. El paso siguiente es hacer tu selección de los detalles importantes, determinar cuáles son importantes para tu historia. ¿Qué detalles específicos hacen que esa casa sea la suya de ese personaje y no la de cualquier otro personaje? Los cuadros, los libros, el olor, la sopa, la reja, el color de la casa, la característica fundamental de esa casa, a diferencia que de la casa de otro personaje. Piensa en ello. Cada detalle debe revelar algo del personaje. Si los detalles no sirven, bótalos. Si no sirven para la función narrativa que le has asignado a esa descripción, bótalos. No pierdas tiempo, bótalos. ¿Mm? La mayor parte de las grandes novelas giran alrededor de la personalidad del protagonista. Eso es fundamental, porque estos detalles específicos, este, eh, pueden abonar a la personalidad del protagonista. Ajá. Las paredes pintadas de un color púrpura, huele a tabaco, a café, el fregadero está lleno de chimenes, de platos sucios, en la sala hay un gran póster de Bob Marley, etcétera, ¿no? Piensa en esos elementos que van a ir acorde con la personalidad de tu protagonista. Ajá. Entonces, los espacios narrativos que los personajes habitan deben iluminar facetas de sus personalidades que no podríamos percibir mediante la mera observación de sus acciones. Esto es fabuloso para que no te desgastes retratando personajes. Ya hiciste el personaje, pero ahora llévalo a su casa y describe la casa para que el mismo lector vaya enriqueciendo a través del espacio narrativo esa faceta de la personalidad del personaje. Ahora, conectar e interpretar. Imaginemos que nos encontramos en este espacio. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Rapidísimo, mi querido Carlos. ¿Cómo te sentirías tú si estás frente a este espacio, pero condenado a estar sentado en una silla de ruedas para toda tu vida? ¿Cómo te sentirías? Es muy triste. Exacto. Perfecto. Conectar e interpretar. Conectar e interpretar. Conectas, pero el personaje está en silla de ruedas, entonces aquí podemos manejar la ironía dramática. Estoy triste, no manches. Pero ¿por qué estás triste si este espacio es un espacio hermoso, maravilloso? Mira, no, pues sí, pues estoy en silla de ruedas, güey. Ajá. Susi, ¿qué ocurre si estás en este lugar hermoso, justo al lado del lago, pero acabas de recibir hace 30 minutos la noticia de que se te murió una amiga muy querida? Ay, además de mucha tristeza, me quedaría ahí como en silencio. Mucha tristeza. Exactamente. Silencio. Ajá. En este espacio idílico, el detalle que llamaría la atención entonces sería el silencio. Al crear espacios y ambientes narrativos tenemos que recordar que no hay narración sin narrador y punto de vista. Lo que ustedes hicieron ahorita es un narrador y un punto de vista. El punto de vista de una persona en silla de ruedas, en el caso de Carlos, y el punto de vista de una persona a quien le acaban de avisar que murió una amiga muy querida por ella. ¿Mm? Narrador y punto de vista. ¿Desde qué punto de vista narra el narrador? No basta con que esté este personaje aquí, es fundamental que la representación de los espacios dependa de quién nos describa y desde luego desde qué ángulo. ¿Mm? Imaginemos que esta historia se desarrolla aquí, pero resulta ser que la persona que está ahí está encadenada. Lo fueron a tirar. En ese espacio lo fueron a tirar. Y no haya cómo zafarse y está totalmente encadenado, está con un amordazado y solamente le queda apreciar el paisaje en los últimos minutos que le quedan de vida. Muy bien. Espacios reales y espacios inventados. Este es uno de los últimos elementos que nos faltan por abordar. Hay escritores que prefieren ambientar sus historias en espacios reales. Piensen ustedes dónde lo quieren ambientar. O lugares que podemos ubicar en los mapas cuya existencia podemos constatar, como ya se los había yo compartido. En el caso de Coetzee,
Coetzee o Coetze, como lo quieran pronunciar, nos presenta este pequeño fragmento. No, eso no es Coetzee, perdónenme, no, este es Cheever, no, este es John Cheever, no le hagan caso a esa letra que está ahí arriba, dice John Cheever. Dice, John Cheever está describiendo aquí Nueva York. Dice, estas historias parecen a veces ser asociadas de un mundo desaparecido hace mucho tiempo, de cuando la ciudad de Nueva York aún se llenaba de luz de una luz fluvial. Cuando la gente escuchaba a los cuartetos de Benny Goodman en la radio de la papelería de la esquina, de cuando casi todo el mundo llevaba sombrero. Aquí esta generación de fumadores compulsivos de cada mañana despertaban el mundo con su tos, que se emborrachaban en cócteles y practicaban obsoletos pasos de baile, como el Cleveland Chicken, que viajaban a Europa en barco, que sentían verdadera nostalgia por el amor y la felicidad, y cuyos dioses eran tan antiguos como los míos y los tuyos, quien quiera que seas. Así le habla John Cheever al lector. Ahora sí es Coetzee. Dice, fuera de la luz ya está decayendo. Camina a lo largo de Great Russell Street hasta Tottenham Court Road, luego hacia el sur hasta Charing Cross. La multitud que llena las aceras es sobre todo gente joven. Estrictamente hablando, él es su coetáneo, pero no se siente así. Se siente mayor, como si hubiera llegado prematuramente a la mediana edad. Uno de esos académicos agotados y exangües, cuya piel se desprende bajo la presión más mínima. Tras su aspecto, sigue siendo un niño ignorante del lugar que ocupa en el mundo, asustado, indeciso. ¿Qué hace él en esta ciudad enorme y fría, donde para algo tan básico como mantenerse vivo uno tiene que agarrarse a algo tan a todo el rato para intentar no caerse? Todos estos espacios son reales, existen y los pueden ustedes verificar. En cambio, hay otros que se van a sus universos inventados, como ya lo conocen. Macondo, hemos hablado de él. Era una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas en la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. ¿Cuáles son las ventajas de elegir un espacio real? Pues que tus ficciones son evidentes, sobre todo si conoces ese espacio de primera mano, si has estado ahí. Yo no puedo hablar de Dubái porque yo nunca he estado en Dubái, así que no cometamos ese error, por favor. Escribir sobre lo que conocemos puede conferir a nuestros textos mayor credibilidad y precisión en los detalles. O quizás no lo logremos si describimos lugares que nunca hemos pisado. También nos ahorra el trabajo difícil de suponer levantar todo un universo. Si ustedes lo quieren hacer como George R. Martin o como Tolkien, adelante. Creen desde cero sus escenarios. ¿Se vale? Sí, sí se vale. La desventaja de espacios reales es que al momento de urdir ficciones, estos pueden significar fronteras y límites para lo que a ti te interesa crear. Los espacios inventados, por su parte, te permiten crear mundos a la medida de la fantasía que tú quieras. La invención absoluta es poco frecuente, no existe, la verdad. En la mayoría de los casos, los espacios inventados están basados en lugares ya existentes, pero solamente le cambias el nombre. ¿Qué es lo importante en todo caso, chicos? Crear el espacio narrativo y la ambientación de tu novela para crear espacios verosímiles que posean la misma lógica interna y la misma credibilidad que poseen tus personajes. Les agrego esos ejemplos y al final un video. Les voy a pedir, por favor, que vean este video. Ya no es necesario que vean, es necesario sí, pero vean este video, por favor, porque a partir de aquí van a desarrollar la tarea que les he asignado para la próxima semana. Vean el video, dura 3 minutitos, está en la presentación, lo subí también al canal de Telegram. Revisen la presentación, tienen 2 tareas, un cuestionario y una creación de espacios narrativos. ¿De acuerdo? Ok, ok. De acuerdo. Y prepárense porque ya nos vamos a poner a escribir para la siguiente semana. Muchísimas gracias. Ha sido una clase muy Gracias. intensa. Gracias Gracias. por Sí. todo. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, Carlos. Bye. Bye.